Entonces, esto es Imagen Empresarial y está con nosotros esta mañana Omar Taboada, el director de análisis e inversiones en Casa de Bolsa Citibanamex. Omar, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días, con el gusto de saludarlos, muchas gracias por la invitación. Oye, pues estamos viendo mucha volatilidad en Europa. Ayer, pues había, digamos, estuvieron en rojo también los mercados en esta parte, menos pronunciado, vinculado a lo que se veía como una inminente invasión de Ucrania. Y este día amanecemos con el anuncio, por lo menos de Rusia. Hay que ver qué tanto, o sea, hay que ser cautos, digamos, Ujú. pero de que retira algunas tropas de la frontera con Ucrania y esto pues ha lanzado positivos. ¿Cómo entender, digamos, más allá de estas coyunturas, el arranque de este 2022 en términos de los mercados de capital? Mira, ha sido un arranque muy complicado, Rodrigo, como bien comentas, pues todo este tema de las tensiones en Europa Oriental, claro que han afectado el desempeño de los mercados, simplemente ver el precio que ha tenido el precio del barril de petróleo, ya vamos casi para los $100. Entonces, la volatilidad que se ha generado definitivamente ha estado afectando sobre todo las expectativas de crecimiento para la zona euro. Como sabes, un enfrentamiento armado, una guerra, pues sería una noticia muy negativa, sobre todo en tema de crecimiento. Hay muchas preguntas en el aire, cuánto podría durar un enfrentamiento de esta magnitud. Entonces sí hemos tenido un inicio de año muy complicado y aunado a todo eso, pues como bien sabes, el alza en las tasas de interés en Estados Unidos y la rapidez con la que ahora lo está pensando hacer la Fed, pues nos ha dado un enero muy complicado y un febrero en el que también pues hemos tenido un día bueno y un día malo, pero sí semanas muy complicadas de arranque de año, Rodrigo. Sí, y además, justamente pues una inflación alta, que eso es lo que está llevando a la Fed, sobre todo porque Estados Unidos reportó 7.5% a tasa anual, es decir, aceleró diciembre contra enero, a diferencia de México que la general bajó un poco, aunque la subyacente, la inflación subyacente me refiero, anda subiendo, y eso pues plantea retos también de cara a México, porque pues el Banco Central de nuestro país tiene que mantener ese diferencial de tasas por un lado, pero en una economía estancada. ¿Cómo se ve el panorama de los mercados vinculado a estos factores? Claro, bueno, mira, como bien comentas, desde 1982 no teníamos estos niveles de inflación en Estados Unidos. De hecho, nuestro economista en Citi está esperando que ahora para marzo la Fed va a empezar a subir tasas de interés con 50 puntos base y después otras 4 alzas de un cuarto de punto. Hay jugadores en el mercado que incluso esperan 7 alzas de interés este año en Estados Unidos. Y como también apuntas aquí en México, bueno, pues el reto de contener la inflación por parte del Banco de México nos hace pensar que este año vamos a terminar tasas de interés arriba del 7.25 en México, esperando que se controle pues esta inflación que ha estado desbordada de los dos lados, ¿no? Pero sí vamos a ver todavía si en Estados Unidos realmente con estas medidas que está tomando la Fed logran el punto de inflexión en la inflación y empezar a dar señales positivas, o el caso más negativo es que la inflación siga sin controlarse y entonces que la Fed decida actuar de manera más fuerte y más rápida, lo cual pues todavía va a estar dando más volatilidad a los mercados, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo verías? Porque, digamos, ese es un poco el panorama macro en términos de la política monetaria, que obviamente está muy vinculada al precio de la renta variable, de las acciones, pero de repente, por ejemplo, se detonan discusiones en México como el planteamiento de cambios constitucionales en materia eléctrica o contrarreforma eléctrica, y uno ve que la bolsa mexicana pues va bien y de repente parece haber una desconexión, digamos, entre la coyuntura. ¿Cuál es la dinámica del mercado mexicano y por qué a veces vemos estas diferencias, ¿no? En donde hay coyunturas críticas, pero los mercados van bien, al menos en México. Pues mira, la verdad es que los temas políticos siempre están presentes, ¿no? No es algo que se pueda aislar de la mente de los inversionistas, pero lo que yo te diría es que hoy el mercado mexicano se encuentra por valuación barato. Ajá. Estamos hablando que la valuación, o sea, el PU es una razón financiera que te dice cuántas veces pagas la utilidad de una empresa o de un mercado. El promedio de la bolsa mexicana es 15 veces. Hoy estamos incluso una desviación estándar por abajo de ese nivel.
Entonces, a final de cuentas, los inversionistas, digamos, que están buscando dónde poner su dinero en empresas muy rentables y que traen, digamos, que precios de evaluación atractivo. Y otro efecto es que también cuando comparas, por ejemplo, México con otros mercados emergentes, también se ve barato. Digo, por ejemplo, simplemente comparar que en Brasil la tasa de interés anda en el 12, ¿no? Y nosotros estamos a la mitad. Entonces, de manera internacional, bueno, pues México se ve atractivo, se ve barato en valuación, a pesar de que, bueno, pues sí, como todos los mercados, pues tiene sus temas locales, ¿no? Claro. Y esto te quiero preguntar, ¿será que está barato justo por el panorama? Es decir, ¿se ha ido haciendo barato o es algo estructural? Digamos No, que mire, últimos 5 años. no, yo lo que te diría es que los reportes que han tenido las empresas, digamos que han estado justificando las valuaciones que hemos visto. Y creo que vale mucho la pena recordar que durante el año de la pandemia, que fue totalmente atípico y difícil, los mercados en Estados Unidos empezaron a recuperar y México empezó a recuperarse mucho tiempo después, y quiero decir mucho tiempo después, hasta finales de año, dado que, digamos, como sabes, aquí no hubo tantos estímulos al mercado interno y eso hizo que el mercado se quedara de alguna manera rezagado. Y del otro lado, los números, los reportes que habíamos estado viendo de las empresas habían sido bastante positivos, algunos incluso sorprendiendo a la alza. Entonces, yo te diría que es más un tema de que realmente estás comprando un mercado que está generando utilidad, ¿no? Y que en precio y valor en libros Claro. está barato y no tanto, bueno, no tanto por un tema De de percepción. comparación. Así Ajá. es. Claro, y en ese contexto, preguntarte, ¿será que en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas tecnológicas, que evidentemente en el contexto de la pandemia, muchas de ellas y muy grandes prosperaron, y parecería, si las descontamos a las FANGs, Ujú, el panorama es muy distinto, ¿no? Y de repente jalaron muchos recursos, obviamente. ujú. ¿Esa podría ser una posible hipótesis? O cómo se ve el Standard Sí, Poor's la sin verdad es estas? que es como una Ajá, distorsión, ¿no? Cuando ves las sí. valuaciones, o sea, dices, es una locura lo que estás pagando por una FANG, ¿no? Cuando lo comparas con empresas de algún sector cíclico, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una distorsión, sobre todo en ese sector, y lo que vamos a ver hacia adelante ya es una economía, digamos, mucho más normal en Estados Unidos, y normal quiero decir que vamos a empezar a ver sectores tradicionales ya con desarrollo, con crecimiento, está todo el plan de infraestructura del presidente Biden, la parte industrial creemos que va a crecer, la parte financiera con el alza en las tasas de interés, pero digamos que ya va a ser a ritmos mucho más a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Lo que vimos los últimos años con las tecnológicas fue pues, totalmente desbordado, sobre todo por el tema de evaluación, y creo que vale la pena mencionar que ahorita, a pesar del ajuste que ha tenido el mercado americano, todavía, digamos que las valuaciones se ven altas, ¿no? Pero sí creemos que sigue habiendo una oportunidad en la parte de renta variable en Estados Unidos, dado que nosotros esperamos un Standard & Poor's sobre 5,100 puntos. A los niveles actuales, pues todavía te da un rendimiento esperado de más del 10% para este año. Claro. Y en cuanto al tipo de cambio, ¿cómo lo ven? Justamente hablando ya de estrategias. Pues mira, el tipo de cambio, la verdad es que también creo que va a estar muy volátil este año, sobre todo por el tema de que el alza en las tasas de interés en Estados Unidos va a debilitar a todas las monedas, incluyendo al peso mexicano, ¿no? Entonces, estamos hablando de 5 a 7 alzas en el alza en la tasa de interés en Estados Unidos. Creo que eso va a estar poniendo volátil al tipo de cambio. La última encuesta que realizamos, el consenso del mercado lo trae en niveles cercanos de 21.50, aunque hay incluso jugadores que piensan que podría estar tocando niveles de 22 pesos para fin de año. Entonces, el alza en las tasas de interés que vimos la semana pasada por Banco de México, pues sí le dio algo de piso sobre 20.50, no regresó más, pero para adelante, pues con todo este tema del alza en las tasas de interés Ujú. y lo que comentas, el tema de la reforma eléctrica, creo que ese sí va a estar poniendo nerviosa a la gente y vamos a tener un tipo de cambio mucho más volátil, Rodrigo. Y tú lo sabes muy bien, pues es la variable que se mueve más rápido, ¿no? De una semana a otra se te mueve de manera muy, muy rápida. Claro, y ahí con temas geopolíticos importantes que pues no está sencillo saber, ¿no? Ayer parecía guerra inminente,
esta mañana Rusia manda una señal de distensión y bueno, pues es un punto a considerar. Omar, te agradezco mucho. Nada más mencionar que FANG, a lo mejor alguien dice pues que es FANG, son las empresas tecnológicas, Facebook, Amazon, Netflix, Google, por eso se llaman FANG, pero bueno, ahí uno podría poner o Apple en vez de Amazon. De Amazon. Exactamente. Y pues son estas tecnológicas solo para los que nos escuchan. Te agradezco mucho, Omar, el análisis. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buen día. Muy buen día. Ahí escuchamos a Omar Taboada, director de análisis e inversiones en Casa de Bolsa Citibanamex.